Seguimos avanzando con esta posibilidad, esta propuesta a partir de la promulgación de la ley de producción de cannabis medicinal. Hablamos recién de la parte productiva, pero queríamos hablar y le agradecemos la deferencia de la parte de la salud con el doctor Emiliano Molas Anelo. ¿Cómo estás? Carlos Ganancias te saluda, doctor. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien, bien, acá en el trabajo. Sí, ahí, bueno, en principio, entender por qué es importante la producción de... ¿para qué se usa el aceite de cannabis? Bueno, cuando hablamos, digamos, de el aceite de cannabis, estamos hablando de muchas variantes. Los cannabinoides como familia de, digamos, sustancias activas en el cuerpo, se vienen estudiando hace muchos años, digamos, en su individualidad, y se tenían por sabidas las funciones, digamos, de más que nada la intoxicación que se generaba por THC, por el consumo fumado, principalmente de altas cantidades de genéticas, principalmente lo que se dicen sativas, o sea que tienen mucho THC, que es el, digamos, el cannabinoide más fuerte, más importante, más psicoactivo de la planta, ¿no? Eso, digamos, esas manifestaciones siempre se utilizaron de forma recreativa en la antigüedad, o sea, hace más de 4.000 años tenemos registros que se utilizaban ya para dolores, ya para lo que le llamaban en esa época el gran mal o el pequeño mal, que eran tipos de convulsiones, y un poco lo que sabemos hoy de lo que son los tratamientos experimentales que se han hecho más, sí, digamos, sí, en pacientes, digamos, con problemas neurológicos o epilepsias refractarias que no van bien con otra medicación. Hoy por hoy, lo que vino a cambiar todo el argumento de los cannabinoides, porque, digamos, teníamos un sistema prohibicionista por considerarlos peligrosos y principalmente adictivos. Lo que vino a cambiar todo esto en la década del 90 fue la incorporación o el descubrimiento o el aislamiento de los receptores para cannabinoides. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una medicación que, digamos, que nos puede generar problemas en el organismo? Por decirles, ¿no? Por ejemplo, sí. Para hablar rápido, por ejemplo con la cocaína, ¿qué pasa? Ella, digamos, es un fármaco que va a interactuar en los receptores de dopamina. Entonces, digamos, va a dar muchas de las manifestaciones como si nosotros mismos estuviéramos segregando dopamina. Entonces, ahí vamos a tener un uso excesivo de ese neurotransmisor se gasta, al cuerpo después le cuesta recuperarlo. Entonces, si bien podríamos pensar en algunos casos, como al principio cuando se descubrió que es una sustancia que puede tener algunos beneficios, después vemos que no, que está atacando a nuestros receptores propios del organismo y que está generando problemas a largo plazo. Esto es algo que no pasa con el cannabis tiene sus propios receptores, no compite con otros receptores del organismo, entonces plantea lo que nosotros llamamos la regulación hormonal. Es decir, el cannabis entra en nuestro organismo, los distintos cannabinoides, y van a ir a interactuar con las células y a regular sus propios, digamos, mecanismos internos. Es decir, por ejemplo, producir energía o producir hormonas que nos estén faltando. Entonces, son mecanismos que tiene el cuerpo. Nosotros tenemos nuestros propios cannabinoides, que se llaman anandamida y A2G, y que son parecidos molecularmente al THC y al CBD. Hay más, además hay muchos receptores que se están estudiando hoy. Entonces, todo esto está en etapa de estudio, por así decirlo. Lo que sí sabemos es que tenemos un gran abanico de posibilidades terapéuticas, porque tenemos un gran abanico de sustancias también. Cuando nosotros llegamos a realizar un aceite de cannabis, en ese aceite tenemos muchas sustancias activas, pero muchas. Hoy por hoy estamos hablando de unas 120 aproximadamente entre cannabinoides y otras sustancias que son importantes para el metabolismo, que nos van a ayudar a formar hormonas nuevas,
como son las hormonas sexuales, que son de un mayor peso molecular, entonces el cuerpo las puede utilizar para muchas vías de síntesis. Y así es como, por ejemplo, pueden ir regulando la presión arterial, pueden ir regulando el azúcar, hablando mal y pronto, ¿no? La glucemia, los triglicéridos. Entonces se está viendo que tienen muy buenos resultados para los pacientes diabéticos, pacientes que tienen descompensaciones hormonales, como puede ser en el caso de la tiroides. Entonces estamos en un momento de, ¿cómo se llama? Prueba o análisis clínico, de estudio clínico, estudio de campo, claro. Donde tenemos una idea general de qué es lo que van a hacer estos cannabinoides, pero tenemos que ir a lo específico y ver cómo reacciona en cada paciente. Ya sea un paciente que tiene alergias, y entonces los vamos a utilizar para mediar o disminuir esa respuesta alérgica o inflamatoria del cuerpo. Hay pacientes que tienen dolores crónicos, entonces ahí va a actuar de distintas formas. En algunos casos, directamente sobre esos dolores, claro. como analgésicos o como antiinflamatorios, pero también evitando, como es el caso de la artritis reumatoidea, que a largo plazo ese paciente va a tener malformaciones, discapacidad y los dolores sean mucho más intensos. La verdad que por lo que nos contás, Emiliano, uno se pregunta, bueno, ¿por qué estuvo, me imagino, uno se imagina la respuesta, pero por qué tuvo tantos años? Yo recuerdo y lo comentaba hace un ratito, ¿no? Era una búsqueda casi que blindaba el narcotráfico, que pasaba por encima de la ley y todo, cuando veías alguna respuesta, pero ¿por qué por tantos años no se siguió investigando justamente por esta situación de ilegalidad? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que ha sido la prohibición por parte, principalmente por Inglaterra, del cáñamo industrial como industria textil, claro, que competía directamente con el algodón y con toda la revolución industrial que estaba planteando Inglaterra a la cabeza en ese momento. Es como un poco, pensemos, a ver, ¿qué sentido tuvo la guerra de la Triple Alianza? Y que Paraguay no le compita textilmente a Inglaterra. Claro. Con esta misma, con esta misma idea, hace 200 años, o sea, uno se va a 1880 y tenés aceites, tenés alcoholes, los que se denominaban en ese momento se los denominaban hemp, H-E-M-P, y eso eran todos los derivados de cannabis que se podían utilizar. Hoy por hoy tiene, otra relación. Cuando hablamos de hemp ya estamos refiriéndonos a derivados que no tengan THC y que sean, por ende, de curso legal. Claro. También se atacó mucho el uso del THC o de la marihuana fumada por los efectos de la intoxicación aguda que tienen. Que lo que se veía mucho en los cuerpos de guardia eran pacientes que venían con ataques de pánico o estadios de paranoia, siempre dentro de lo que son los síntomas neuróticos. No, en el caso del cannabis no tenemos intoxicaciones que vayan a lograr que el paciente pierda el contacto con la realidad. Sí puede pensar el paciente que le están pasando cosas que en realidad no le están pasando, por ejemplo, que esté teniendo un ataque del corazón, porque el THC puede inducir en primera instancia, los primeros minutos, una taquicardia refleja por vasoconstricción, pero eventualmente se van a relajar los vasos sanguíneos y va a haber una recuperación de la presión arterial normal. Pero durante ese momento el paciente principalmente que empieza a consumir o que ha tenido las primeras experiencias, puede sentir la sensación de muerte inminente, no saber cuál es el origen de esa taquicardia, pensar que algo está mal. Claro. Pensar que va a venir gente a tocar la puerta, o que hay alguien, hablando de él en la radio o algo así. Claro, son síntomas que igual en ningún momento va a perder la noción que acaba de consumir una sustancia que lo afecta, y lo que veíamos en Cuerpo de Guardia, que venía un paciente muy asustado, a veces con gente
con los que estaban reunidos, y él se sintió mal, le bajó la presión, o le dio taquicardia, que piensa que se va a morir, y entonces, nada, se hace observación. Emiliano, sí. Hubo o por lo menos no se conseguían profesionales de la salud en su momento que prescribieran el aceite de cannabis. Esto irá a cambiar porque no lo tenían, bueno, por un lado por la cuestión legal, pero a veces porque tampoco lo ponían a consideración de un tratamiento. ¿Puede ser? Claro. Tenemos que ver que esa era la idea que se tenía del cannabis. Que si un paciente consumía cannabis iba a tener un ataque de pánico, iba a tener un cuadro de paranoia, o por el estilo, y entonces no se recetaba por el riesgo. Hoy por hoy sabemos que el riesgo es dosis dependiente, que los eventos son pasajeros y que no conviene, digamos, se puede hacer una terapéutica sin necesidad de pasar por estos efectos adversos. Claro. Es cierto que en este momento no tenemos muchos profesionales que tengan no ya la formación que se está empezando a dar, digamos, los cursos, digamos, es de hoy. O sea, mi formación la empecé el año pasado, específicamente en cannabis, a través de los cursos que ofrecía la Universidad de San Martín, digamos, a distancia, ¿no? Sí. Pero que comenzó a formar profesionales en este rubro. Exacto. Por un lado está esto de formar a los profesionales. Y por otro lado está la confianza que tiene cada profesional en un tratamiento. Claro. Hoy por hoy nosotros nos estamos cruzando en el campo, digamos, de la atención, en el campo asistencialista, con muchos medicamentos que están llamados o están ocupando el lugar del cannabis hoy por hoy, con unas contraindicaciones gravísimas. Cuando uno piensa así, pero el cannabis después te puede dar le dicen un brote, que no es como tal, pero te puede dar un brote, etcétera. Estamos usando pregabalina para, digamos, la analgesia o los dolores, lo que se llaman de origen central, para no utilizar opio, para no utilizar otras sustancias más fuertes y mucho más adictivas, y la pregabalina tiene unas contraindicaciones que son tremendas. Y además no está tan investigada como el cannabis, no sabemos específicamente qué receptores está utilizando, y nos puede dar muerte neuronal, puede dar cuadros muy graves. Claro. Me parece que hay mucho de prejuicio por estas historias que vos contabas, y que no se tapó por la industria farmacéutica, como ha pasado también, bueno, con el cemento, con distintas cuestiones que han ido quedando de lado, y que no se les habló por muchos prejuicios, pero que sin embargo de fondo tienen realidades muy distintas y posibilidades y oportunidades de curación o de tratamiento, por lo menos realmente valiosas para tener en cuenta y que recién ahora están saliendo a la luz. Sí, así mismo, sí. Hemos tenido que, al día de hoy se tiene que combatir con mucho prejuicio, incluso, por ejemplo, desde la oncología, que lo estamos viendo al día de hoy, ya tenemos pacientes que están teniendo tratamientos y están saliendo adelante, vamos a decirlo, en lo emocional, en lo constitucional, porque el paciente que va a quimioterapia y empieza a perder el apetito, es un paciente que le va a costar esa quimioterapia el doble o el triple, porque no tiene nutrientes para recuperarse. También un paciente que está con aceite de cannabis no va a perder el apetito, no va a perder el sueño, va a tener niveles de estrés que van a ser más controlables, incluso si el paciente no está haciendo una terapia adecuada por el diagnóstico, ¿no? Que lo tendríamos que hacer, lo tendrían que hacer todos los pacientes que reciban un diagnóstico fuerte, y lo tendríamos que indicar los profesionales, pero bueno, de ahí a que el paciente haga todo, vaya a la consulta, etcétera. Hoy por hoy estamos viendo con el cannabis que está atacando muchos factores. El estrés, está atacando los dolores, está atacando el hambre, o sea, está atacando el apetito. Entonces, ¿por qué no lo indican? Incluso profesionales que han visto, porque los pacientes en la intimidad con los profesionales se abren mucho más. Entonces han visto que ese paciente o tomaba aceites o fumaba y salió mejor de la quimio que todos los pacientes
que solamente hacían tratamiento con quimioterapia estándar o con alguna otra medicación, no sé, para los nervios o para el estrés o para el apetito, pero bueno, que se olvidaban de tomar la medicación, etcétera, o que la medicación no era del todo efectiva. Bueno, inclusive hoy por hoy teniendo esas muestras a las que ya hemos llegado, dudan. Tienen, claro, no sé, hay un marco legal que es muy peligroso. Claro, muy al límite, muy ahí. Exacto. Si bien, digamos, por parte de la salud tenemos muchas, ¿cómo decirlo? Muchas herramientas que demuestran que un paciente está haciendo un tratamiento, que ha sido diagnosticado hace tanto tiempo, o que incluso viene haciendo un tratamiento, digamos, automedicado, que no es lo ideal, pero que viene teniendo resultados. Incluso nosotros teniendo muchas herramientas, nos cuesta después. Hoy por hoy estamos viviendo, o se está llevando a cabo un juicio importante a nivel nación, en Córdoba, donde se está acusando a una profesional de constituir una red de narcotráfico, en la cual se ve que todos, digamos, los individuos de esta red son pacientes o son cultivadores. Claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han tenido que resolver entre ellos de forma más o menos solidaria, porque todo costo de producción tiene que solventarse en algún punto, y bueno, y esto que vos me decías al principio, por fuera de la ley, claro, porque la ley realmente no nos está contemplando, ni siquiera está contemplando al día de hoy que hay muchos profesionales, por ejemplo, un fisioterapeuta o un veterinario, que tiene pacientes que tienen indicación o que están usando cremas o aceites, y ellos no se lo pueden recetar, pero porque nuestra legislación solo nos deja recetar o prescribir medicación a los médicos. Claro. Entonces estamos ante, de repente, hoy por hoy, tenemos un programa nacional, tenemos una ley, que hay puntos en los que, bueno, se está encontrando que digamos, están cruzados los intereses, tanto la ley actual de cannabis, que es la 27350, como la ley de estupefacientes, que es la 27737, si no me equivoco. Entran en contradicciones entre sí. Entran en contradicciones. Sí, principalmente porque, por ejemplo, uno diría, no, pero ¿qué contradicción puede tener? El paciente que es paciente no vende. Y el paciente que no es paciente, ese sí vende. Entonces es una investigación mínima y vamos a saber quién. Bueno, pero y esto ha habido mucho. Y los productores, que son los que hoy por hoy están sentados en la mesa explicando cómo hay que producir, digamos, de discusión a nivel nación, que han sido años relegados, y al día de hoy, en realidad, digamos, toda esta ley desde 2017 los venía dejando afuera, y hoy por hoy se está reivindicando el lugar que tienen los cultivadores, que son quienes realmente han permitido todo este avance. Que hoy por hoy tenemos pacientes que tienen una historia clínica de aproximadamente 10 años de evolución, para que nosotros ya tengamos resultados y no tengamos que esperar 5 o 10 años para poder ir planteando, digamos, cuáles son los puntos donde estos tratamientos son fuertes o son débiles. A esas personas les debemos que la sociedad esté avanzando en este sentido, y que el día de mañana tengamos formas mucho más inocuas de tratar el insomnio, de tratar la ansiedad, y más accesibles. Yo creo que esto es por ahí se habla mucho de que la farmacéutica no va a permitir que la gente tenga en la casa. Pero bueno, la farmacéutica, o sea, no todo el mundo puede tener en la casa. La farmacéutica se va a tener que poner al lado de los pacientes y producir según receta médica, etcétera, o en general. Adaptarse. Adaptarse, y estamos viendo que en realidad solo se está abriendo otro campo de investigación. No tendría por qué ser una cuestión, vamos a decirlo, conflictiva, a no ser que haya razones que no estén, haya cartas que no están en la mesa. Claro, es decir, que están pasando por debajo.
Te entiendo. En esto obviamente que tenemos que ser muy delicados porque no se puede hacer una acusación, Sí, digamos, seguro. Sin tener pruebas, pero lo que sí sabemos es que, con lo que vivimos, es que en toda esta época, o sea, digamos, en toda esta, sí, vamos a decirlo, época de prohibición que pasó, lo que menos hubo fue diálogo, entendimiento, una retroalimentación, digamos, con la justicia o con las fuerzas. Es decir, a ver, consideremos que si tenemos una paciente, no sé, vamos a dar un ejemplo, que tiene una enfermedad crónica, como puede ser el cáncer, como puede ser las epilepsias o como puede ser el VIH, y que va a tener una medicación y un tratamiento difícil y complicado, y de repente tiene la soberanía para elegir este tratamiento, ¿cuál es la función que está cumpliendo la fuerza de seguridad? Entrando a la casa de esa paciente, sin una orden, sin un uniforme, agrediendo, pasando por encima de la propiedad privada, del derecho civil, y llevándose todo lo que encuentre. Ya no cannabis, sino plata, no sé, documentos, todo lo que encuentre. A mí me queda el registro de haber dialogado con mamá, que en su momento para conseguir la dosis del aceite, y corregime por favor, que era una gotita azul igual para el hijo que tenía epilepsia, y que era lo único que lo calmaba, y la desesperación de estas mami en algunas charlas que hemos tenido por conseguirlo, en este contexto de ilegalidad, de locura casi. Bueno, ellas también fueron grandes impulsoras de que esto se movilice, de que de una buena vez con errores, con defectos, pero que se empiece a hablar de esto en el Congreso de la Nación, que se promulgue una ley. Me parece que son parte también de esta lucha que muchas veces ha tenido a quienes son los impulsores hasta detenidos. Entonces, bueno, bienvenido sea que en algo por lo menos se pueda convocar a estos debates, Emiliano. Seguro, sí. Ha sido fundamental el papel que han tenido las madres. O sea, Mamá Cultiva hoy por hoy Mamá Cultiva, claro, tiene mejores profesionales y mejores referencias que ningún centro que se pueda habilitar, digamos, de la noche a la mañana. Claro. Tienen una red de apoyo y de contención, y no lo hubieran logrado si no hubiera un montón de gente muy valiente que plantó en su casa en silencio y que compartió lo que plantaba y lo que cosechaba. Así Entonces, eso sí, tenerlo en cuenta. Hoy por hoy se está reglamentando, ya está puesto en el boletín oficial, el esquema para que se puedan fundar ONGs que provean, la medicación a los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que los tratamientos son amplios y la base de todo tratamiento siempre son los aceites, porque nos van a garantizar que vamos a tener un nivel en sangre durante 8 horas estable de cannabinoides, claro, a diferencia de lo que es la vaporización, por ejemplo, de cogollos secos, o la fumación tradicional, que tienen picos de concentración en sangre, la medicación entra muy rápido y después se va, y no sirve. El paciente tendría que estar vaporizando cada 3 horas. Claro. Además podría haber una intoxicación, podrían haber niveles altos, etcétera. Pero también es una opción, principalmente en lo que son las crisis. Claro. La vaporización, obviamente siempre vamos a hablar de vaporización porque es lo que corresponde desde el ámbito de la salud, ¿no? Claro. Emiliano, lo último, hay médicos en Catamarca que, bueno, vos te estás preparando, profesionalizando en esto, especializando en esto, perdón, que ya estén prescribiendo, o todavía no se ha llegado a esa instancia. ¿Qué pasa? Hay un programa nacional que es el que nos está regulando, que es el ReproCam. Yo como profesional, desde el año pasado, me inscribí en el programa, y desde el año pasado ya estoy inscribiendo, vinculando a mis pacientes. Ahora, estos pacientes, esta prescripción que yo les hago, no la hago yo directamente y bueno, el paciente ya va y hace el tratamiento. Primero pasa por Nación, en Nación se ve que el tratamiento esté adecuado,
y bueno, se autoriza o se hace alguna corrección, se hace algún rechazo, y luego, bueno, pasa ya, una vez que está autorizado, el paciente a estar habilitado, digamos, para el tratamiento. Pero antiguamente, que no estuviera esta herramienta que tenemos hoy, sí había esporádicos profesionales que se arriesgaban a poner un tratamiento que normalmente del que estaba haciendo ese paciente en un recetario o en una historia clínica, y que eso le dé un soporte, digamos, legal al paciente. Es decir, se podría hacer, hoy por hoy los oncólogos, los traumatólogos podrían estar recetando de manera más cotidiana. ¿Qué pasa? Que es difícil recetarle a un paciente una medicación que vos no sabes cómo la va a conseguir. Claro. Entonces, ahí es donde uno, si va a recetar, también tiene que dar un contacto de, bueno, faltan 4 meses, 6 meses, 8 meses para la próxima cosecha. Claro. Ojalá, ¿no? Si todo sale bien y todo llega a término. Mientras tanto, bueno, hoy por hoy, mientras tanto, hay otros pacientes que ya han ido, digamos, teniendo sus cosechas, eso ha ido dando su excedente, o han ido haciendo sus aceites y les fue productivo para, digamos, para sus síntomas, etcétera. Entonces, se están formando como redes de contención. Por eso son fundamentales estas redes, entonces. Ahora termino de entender el proceso. Claro, hay tiempos que no se pueden acelerar y donde la red te hace el soporte. Perfecto. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, ahora, sí, te escucho. ¿Podría cualquier profesional, fuera incluso del programa, prescribir cannabis, poner un tratamiento? Sí, podría. No hay muchos profesionales que lo hagan porque los médicos, digamos, se nos insta a primero capacitarnos y prepararnos bien, y después ver los pacientes, ir al ámbito clínico. Claro. Entonces hay muchos colegas que todavía tienen, digamos, por delante el escalón de hacer algún curso, hacer alguna autorización terapéutica, como para ponerse al día. Y después sí hay una gran mayoría que opina que todavía no está bien estudiado, o que todavía le falta mucho. Pero bueno, esos pasos tampoco lo vamos a dar si no hay gente que prescriba. Claro, por algún lado hay que empezar. Por el momento no hemos coincidido con otros colegas como para constituirnos, no sé, en algún centro que la gente pueda tener mayor referencia. Es un poco la idea, mirando hacia adelante, que pase a ser, digamos, cada vez más accesible. Bien. Pero sí sé que hay otros profesionales que también están avanzando desde el programa. Digamos, desde estar inscrito en el programa y estar vinculando pacientes desde el programa. Bien, ha sido muy interesante la charla, Emiliano. La verdad que te agradecemos muchísimo porque es un tema que se va a comenzar a hablar, que vos ya te venís preparando hace un tiempo, que hoy se siguen abriendo algunas posibilidades a través de la nueva legislación, que deben faltar 1000 cosas por aclarar y por instruir, sobre todo cuando a la policía y demás en varias cuestiones, pero por lo pronto está el tema en la mesa. Particularmente con drogas peligrosas, hemos tenido experiencias muy positivas desde lo que ha sido algunos eventos, allanamientos, que siempre se inician más o menos de la misma forma. Hay una denuncia espontánea, una denuncia, ¿cómo es? Anónima. Bueno, anónima. Se hace presente la policía local, en este caso, por ejemplo, un paciente del interior. Entra, el paciente inmediatamente presenta sus credenciales. Eso ya es un punto, digamos, a tener en cuenta. El paciente que tiene todo a mano, claro, lo puede presentar. Los hace pasar, muestra todo el cultivo como estaba, y recién ahí se da cuenta que lo habían asaltado, le habían robado gran parte del cultivo. Igual la policía local llama a drogas peligrosas, drogas peligrosas se hace presente, y cuando ven que es un paciente, que tiene toda la documentación y que está todo en regla, que está todo delimitado el cultivo según dice la ley,
no se hizo, digamos, ninguna actuación judicial. Ninguna actuación, no se secuestró nada de lo que le quedaba al paciente todavía. Se instruyó a la policía local de cómo tiene que manejarse con otros futuros casos, cuál es la diferencia entre un paciente que tiene las credenciales, otro que no tiene las credenciales. Claro. Bueno, qué interesante dato que estás dando, bien. Lo que nos gustaría incluso que se llegue más adelante es salir a buscar a esa gente que se robó la medicación. Claro, ¿qué es medicación? De un paciente. Y Tal capaz cual. que tenemos, bueno, que ojalá vayamos hacia allá. Ojalá, porque hasta contar esa historia en los medios le da una magnitud de lo que significa esto para algunas personas a nivel medicación, lo importante que es, y también que de alguna manera el Estado respalda esto, sería muy importante lograrlo. Te agradezco de corazón, Emiliano Molas Anelo, doctor, de esta posibilidad de charlar sobre estos temas, y seguramente tendremos la oportunidad de acá en vivo seguir contando un poco las expectativas que se generan a partir de estos tratamientos y las posibilidades que tiene y el nivel de investigación que hay. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos, y a toda la gente de Pisa. Un abrazo enorme. El doctor Emiliano Molas Anelo, dando cuenta, ¿no? Qué interesantes los datos que fueron surgiendo en esta charla. Una jornada así de que hemos hablado del cannabis libremente, la promulgación de la ley, a pesar de los prejuicios propios, los ajenos. Mientras tanto, ¿cómo será, no? Que estas cosas nos preocupen y mucho. Con los chicos coincidimos en sacar el teléfono del tema adicciones. O sea, es un mundo en el cual, a partir de estas promulgaciones, que va desde lo productivo hasta la salud, desde la ilegalidad a la legalidad, de tener los papeles que te autorizan al autocultivo o a los tratamientos médicos. Bueno, un tema que se pone en la mesa de discusión y que tratamos de hacerlo acá desde Vamos de Nuevo, porque realmente nos pareció valioso y porque todavía, e insisto, y discúlpenme con esta imagen reiterada, recuerdo los ojos con lágrimas de esta mamá o las imágenes que uno puede encontrar en Mamá Cultiva de la desesperación de cualquier forma conseguir ese aceite para calmar un ataque de epilepsia de uno de tus hijos. Entonces, bueno, temitas que están allí en la mesa de trabajo de todos ustedes, lo ofrecemos para que ustedes también lo debatan internamente y para que los profesionales de la salud se sumen a estas posibilidades desde lo positivo, desde lo negativo, pero que en definitiva estas cosas se terminen debatiendo.